Bienvenidos nuevamente a una semana más en nuestro recorrido por la historia del arte moderno. En esta ocasión seguimos en el siglo XIX, primordialmente en Europa, y vamos a estar analizando otro estilo de arte paralelo al neoclásico que tuvo lugar en este periodo. Sería el romanticismo. Espero que les guste. En el video anterior habíamos mencionado que para esta época, el siglo XIX, se desarrollaron varios estilos de arte de manera paralela. Por ejemplo, mencionamos que el racionalismo duro de los franceses, que estaban influenciados por este pensamiento de la Ilustración, también por la Revolución Francesa, les llevó a adoptar el estilo neoclásico, que es lo que estamos viendo ahora en nuestras pantallas. Y recordamos que el neoclásico era un estilo cargado de simbolismo y también de mensajes políticos. Pero había un grupo de artistas franceses que pensaba que el arte neoclásico, que estaba tan basado en la razón, tan pensado, no dejaba lugar para expresar las emociones humanas, los sentimientos. Es así como surge el romanticismo, como una respuesta al neoclásico que algunos artistas lo percibían como un estilo muy frío. La Ilustración también es un antecedente del romanticismo, considerando que este movimiento se dio prácticamente en paralelo con el neoclásico. Pero sería una interpretación diferente del pensamiento ilustrado. Por ejemplo, los valores de la causa de la Revolución Francesa, que ya establecimos que ocurrió después de la Ilustración, o digamos tomando como base las ideas de la Ilustración, estos ideales se suelen resumir en tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Podríamos decir que para el estilo neoclásico, la libertad suponía una libertad de la opresión del sistema monárquico. Pero para los románticos, la libertad era algo más profundo, una libertad personal para sentir y expresarse libremente. Entonces surge con el romanticismo una tendencia a explorar sentimientos más oscuros, digamos el lado más tenebroso del ser humano, las pesadillas, lo macabro. Ya vamos a ir viendo esto en algunos ejemplos. Otro antecedente histórico importante del movimiento romántico fue la Revolución Industrial. Desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX, la producción agrícola en Inglaterra, sobre todo, aumentó mucho gracias a los avances tecnológicos que hubieron. Esto permitió que la población vaya en aumento y que en el campo se necesitara cada vez menos mano de obra, porque incluso la producción agrícola empezaba a ser mecanizada. Así que cada vez más personas podían migrar a las ciudades donde comenzaba una forma de producción de bienes de manera industrializada. Primero utilizando máquinas movidas a carbón o a vapor, posteriormente ya con combustible fósil o petróleo. Las ciudades inglesas se industrializaron muy rápidamente y luego también otras ciudades en toda Europa fueron siguiendo este modelo de progreso, digamos. Vamos a ir viendo cómo esto se convierte en un combustible para la popularidad del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural muy amplio. Nosotros vamos a enfocarnos en la pintura y un poco de arquitectura, pero ciertamente el romanticismo abarcó mucho más. La literatura romántica, por ejemplo, sigue siendo muy influyente hasta nuestros días, con poetas como Lord Byron en Inglaterra, Gustavo Adolfo Bécquer en España, que personalmente me gustan mucho. También la música del romanticismo fue muy particular, muy emotiva, con compositores como fueron Chopin y Franz Liszt, por ejemplo. Además de que es una época dorada, considerada por muchos una época dorada para la ópera.
Pero en todas sus manifestaciones el romanticismo se caracterizó por la exaltación de la naturaleza sin idealizarla, el reconocimiento de las cualidades más oscuras del hombre, como agente de destrucción, su violencia, por ejemplo, y también por la elección de temáticas contemporáneas, no tan rebuscadas en el pasado, más bien retratando eventos recientes desde el punto de vista de los autores. Uno de los artistas que se considera pionero del romanticismo, aunque realmente no lo podemos encasillar en este estilo, fue el español Francisco de Goya y Lucientes, conocido sencillamente como Goya. La obra que aquí vemos se llama Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y esta escena ocurrió durante la invasión napoleónica a España en el año 1808. Algo que Goya experimentó de primera mano como testigo, pero también en cierta forma como víctima. Tenemos que recordar que en el afán de Napoleón de conquistar España, así como otros territorios, se invade Madrid y los franceses capturan a la familia real española. El rey de España no era muy popular que digamos, pero su hijo, el pequeño príncipe, era muy querido por el pueblo español. Así que cuando las personas vieron a los franceses llevar al pequeño príncipe en un carruaje, se imaginaban que sería para asesinarlo, entonces se levantaron para enfrentarlos y evidentemente fueron masacrados. El pueblo español no estaba armado, no estaba bien organizado y además se enfrentaron al ejército mejor equipado y mejor entrenado que Europa había visto jamás, el ejército de Napoleón Bonaparte. Así que las pérdidas españolas fueron inmensas. La escena que estamos viendo es un grupo de patriotas españoles sobrevivientes que ahora fueron reunidos y alineados por los franceses para ser fusilados. Cada persona vemos que tiene una expresión individual y una reacción particular a su muerte inminente. El hombre al fondo, sería esta persona, se ve muy asustado. También vemos a un monje que está orando y a otro, esta persona, que mira directamente a sus captores, con una mirada prácticamente de resignación. Y luego tenemos a la figura central de la composición, esta persona. Aparentemente es un campesino, a quien lo vemos con una camisa blanca y con pantalones amarillos. Vemos que está levantando sus brazos en alto, simulando la pose de Cristo colgando de la cruz. También está arrodillado frente a sus captores, demostrando que está en total sumisión y en una posición muy desprotegida. Ya habíamos mencionado antes que muchos artistas empezaron a usar en este periodo este tipo de recursos visuales que podemos relacionar con motivos religiosos para conferir al sujeto que estaban representando un aire de mártir o de santidad. En contraste a ellos, los soldados franceses, ellos ni siquiera tienen rostro. Los vemos a todos usando el mismo uniforme, dándonos la espalda, y los percibimos prácticamente como una máquina de matar, no como seres humanos. Al fondo también vemos en la base prácticamente de nuestra composición los cuerpos de quienes ya murieron, así que Goya no se rehúsa a mostrarnos los efectos de esta violencia. Goya se considera uno de los precursores en usar el arte como medio de protesta. La mayoría de las representaciones artísticas de la guerra en el pasado y también algunas contemporáneas de Goya eran de una manera heroica, representando a los guerreros con dignidad, como es el caso del juramento de los Horacios que vemos aquí a la derecha. Pero Goya nos muestra la guerra como algo cruel,
como un acto barbárico y usa su arte para hacer una protesta en contra de ella. Ya sabemos que durante este periodo en Francia reinaba el neoclásico como el estilo principal porque fue el estilo adoptado por el Estado francés. Pero también hubo varios pintores románticos en Francia que fueron muy prolíficos. Uno de ellos fue Théodore Géricault, y aquí vemos su obra La Balsa de la Medusa. Retrata un evento muy trágico de la historia francesa. Era un proyecto colonial francés que no funcionó y terminó en el naufragio de estas personas que fueron abandonadas en alta mar. Fue un enorme escándalo político en Francia y aquí recibe un trato épico. Como se usaba en el neoclásico para exaltar a los héroes nacionales, aquí lo vemos para resaltar a las personas que fueron abandonadas por el gobierno. Nuevamente, la obra tiene un mensaje muy político, un mensaje muy fuerte, pero ya no es una pieza de propaganda, ya no es una escena idealizada, sino más bien se acerca a una imagen de protesta. Como mencionamos anteriormente, estos artistas se inclinaban más a pintar eventos contemporáneos, lo que estaba pasando en ese momento en su país, ya no cosas del pasado. Así que este evento acababa de pasar y Géricault lo pintó de esta manera tan interesante. La representación de los cuerpos, podemos ver que a diferencia de los cuerpos que pintaba Goya, son bastante realistas. Pero el énfasis de la pintura vemos que no está en eso, en representar de manera realista o perfecta la anatomía humana, sino en representar las emociones. Vemos en la composición una diferencia de, digamos, movimiento y ubicación. Tenemos varios personajes, algunas personas que ya perdieron su vida, que aún así están siendo retratados de una manera muy cruda, y luego otros personajes que parecen abandonar toda esperanza, otros que no se rinden. Es una obra que abarca varias emociones humanas muy, muy primitivas. Otro pintor romántico francés fue Eugène Delacroix, un amigo de Géricault. Esta obra suya posiblemente es la pintura francesa más famosa de todas. Seguro ya la habremos visto relacionada con alguna de las revoluciones. Se llama La libertad guiando al pueblo. Y la figura central, conocida como la Marianne, es una figura que representa a Francia hoy en día. Pero en este día está representando a la libertad. No es una guerrera literal, no es una figura histórica, más bien es una alegoría. Y esta escena es imaginaria, supuestamente tiene lugar en la Revolución de 1830, que sería la misma revolución que se da en el libro de Victor Hugo, Los Miserables. También hay una versión musical muy interesante para los que les gusta eso. Repito, entonces no es la misma revolución industrial que analizamos la clase pasada con el neoclásico, es una segunda revolución. Algo muy llamativo de esta obra es que la libertad no es una figura pasiva revoloteando sobre los guerreros como un ideal, sino que ella es la que toma la bandera y se adelanta sobre los cadáveres, incluso llevando su ropa rasgada y sucia, indicando su envolvimiento en la batalla. Ella está guiando a los revolucionarios, ojalá a la victoria, pero posiblemente a la muerte. No es una escena idealizada que nos muestra solo a los valientes soldados, porque también incluye los horrores de la batalla, así como Géricault lo había hecho en la obra que anteriormente vimos. En la base del cuadro podemos ver una pila de cadáveres. Algunos de ellos incluso parecen haber sido despojados de sus ropas después de la muerte, una situación muy indigna, muy denigrante, y la libertad está pisando encima de ellos. Esto crea un mensaje muy poderoso con mucha carga emocional y también mucha carga política.
Entre los antecedentes mencionamos un poco cómo la revolución industrial contribuyó al desarrollo del romanticismo. Y esto es porque con la revolución industrial la vida se volvió cada vez más urbana. Eso significa más centrada en la ciudad, donde vivían personas aglomeradas sin mucho contacto con la naturaleza. Cada vez más personas dejaban de trabajar en el campo, en la agricultura, se mudaban a la ciudad para trabajar en las nuevas industrias o las nuevas fábricas. Así que algo que antes las personas daban por sentado, como ser la belleza de los paisajes naturales, en este periodo empieza a ser cada vez más valorado, porque las personas estaban literalmente viendo desaparecer esa vida en el campo. La pintura que estamos viendo es El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich. Es cierto que la figura central de esta composición es una persona, un ser humano, pero la persona en este caso no lleva una posición de dominio, más bien yo al menos lo percibo muy vulnerable, ya que ni siquiera podemos ver su rostro, no conocemos su identidad. Lo único que podemos ver de él es que está contemplando esta vasta montaña, lo vemos indefenso, prácticamente achicado en comparación con la grandeza de la naturaleza. La imagen que estamos viendo aquí es la primera de una serie de cuadros que tiene una temática bastante similar a la que estábamos viendo anteriormente. La serie se llama El curso del imperio. Inicia, como ya les mencionaba, con esta escena en Norteamérica, de donde era Thomas Cole, el pintor de este cuadro. Es interesante que esta es la primera obra que estamos viendo de América ya posterior a la colonización. Y enseguida vamos a ir captando cómo el romanticismo, o mejor dicho, por qué el romanticismo resonó tanto entre los americanos. En la escena, si nos fijamos bien, vemos un poquito, bien chiquito aquí, unas chozas de nativos americanos. También aquí los podemos ver a ellos. Aquí hay otro personaje prácticamente fundidos en la naturaleza, en, digamos, la naturaleza salvaje. Y percibimos que es una escena que retrata la vida en América anterior a lo que fue la colonización inglesa. Vemos la naturaleza como algo muy hermoso, ciertamente, pero también intimidante. Me gustaría que nos fijemos en dos detalles de esta pintura que vamos a ir comparando con las demás de la misma serie. Lo primero sería esta montaña. Quiero que vean bien su silueta, su contorno, a ver si la podemos reconocer en las siguientes obras. Y también el horario del día que se está representando en esta imagen. Parece ser bien de mañana, el amanecer, ¿verdad? Está saliendo el sol recién. Vamos a ir analizando las demás obras de este curso del imperio. La siguiente se conoce como la etapa pastoral. Es la civilización ya avanzada. La naturaleza se ve hermosa también, pero en este caso ya se ve un poco más dominada, como que nos da la bienvenida y parece que la naturaleza provee para el ser humano. Aquí vemos algunas personas que ya están en un estado, parece más tranquilo, más meditativo, no están tan abrumadas por ejemplo, esa tormenta que se avecinaba en el cuadro anterior. Ahora los dos elementos que mencionamos, la montaña, vemos aquí esa misma montaña, inamovible en el fondo, y parece ser que ya rompió la mañana, ¿sí? Es un momento del día un poco más avanzado que el cuadro anterior. La tercera etapa es la consumación del imperio. En el cuadro anterior veíamos un edificio, pero a lo lejos, algo muy pequeño. Aquí vemos que la civilización avanzó tanto que hasta llegó a desplazar a la naturaleza. Prácticamente todo nuestro cuadro está cubierto por
edificaciones del estilo clásico además, que es lo que representa para el autor Thomas Cole la civilización occidental en este caso. ¿Qué hora del día es? Bueno, hay mucha luz, prácticamente no vemos nubes, la claridad está muy cerca del horizonte, así que parece ser cerca del mediodía, ¿sí? Estamos avanzando todavía en las horas del día. Y a nuestra montaña la vemos aquí, prácticamente imperceptible, casi oculta por todas las construcciones del ser humano. Así que vamos a la siguiente etapa, la destrucción del imperio. En esta escena vemos que la guerra y la ambición del hombre arruinó todo lo que construyó. Podemos ver una escena muy tenebrosa realmente, con personas que están huyendo por sus vidas, mucha violencia, mucha desesperación. Incluso vemos aquí unas nubes que no entendemos bien si son humo o si es como la naturaleza manifestándose en esta guerra. Y a nuestra montaña la vemos en el fondo, inamovible. La última imagen de esta serie es la desolación del imperio, que representa el retorno del espacio que nosotros ocupamos con nuestra civilización a la naturaleza. Como vemos, de todas esas construcciones magníficas, ahora solo quedan ruinas cubiertas por la naturaleza, consumidas incluso por esta naturaleza. En el fondo, nuestra montaña sigue ahí inalterable, con las mismas dimensiones, proporciones, sin haber cambiado con el paso de esta civilización. Y también vemos a la luna, lo que nos da a entender que esto ya es durante la noche, así que los 5 cuadros están representando diferentes horarios del día como una progresión. Bueno, toda esta serie es realmente un ejemplo muy interesante, muy rico del pensamiento romántico. Podemos ver que era una exaltación de la naturaleza al mismo tiempo que reconoce las cualidades negativas y autodestructivas del ser humano. Pasando un poco a lo que fue la arquitectura del romanticismo, podemos decir que también buscó copiar, o mejor dicho, se inspiró en estilos del pasado, así como fue el neoclasicismo, pero la diferencia está en cuáles son los estilos del pasado que eligieron. Ya establecimos que los adeptos al romanticismo valoraban mucho el valor emotivo o sentimental de las piezas que ellos diseñaban. Así que lo que buscaban era estilos artísticos que tenían justamente un gran valor de carga emotiva o sentimental. Por ejemplo, el estilo gótico o el estilo barroco. Pero también ellos aplicaban mucho algo que se conoce como el eclecticismo histórico o el estilo ecléctico, que significa tomar características o elementos de diferentes estilos del pasado y aplicarlos en una misma pieza o composición. Aquí vemos uno de los ejemplos paradigmáticos de este eclecticismo histórico que tuvo lugar durante el periodo del romanticismo. Este es el Palacio de la Ópera de Garnier, que está en París. Recordemos que este edificio se construyó durante el Segundo Imperio, Napoleón II, pero vemos que ya no responde a ese neoclasicismo que aún era el estilo del Estado, digamos. Podemos notar ya desde la fachada el uso de varios elementos arquitectónicos que nos remontan a otras épocas. Por ejemplo, las columnas, las esculturas, la cúpula. Pero todos estos son como préstamos de diferentes periodos. Esas columnas pueden ser una reminiscencia clásica, la cúpula renacentista, esas esculturas doradas puede ser una influencia barroca, por ejemplo. Pero el interior vemos que está diseñado con el propósito explícito de generar una respuesta emotiva del espectador. Y esto nos remonta a lo que fue el estilo gótico.
En el caso de las catedrales góticas, se diseñaban para que los fieles pudieran sentir la presencia de Dios en el edificio. Pero al diseñar este palacio de la ópera, Garnier tenía en mente algunas emociones más mundanas que la fe. Por ejemplo, estaba pensando en la admiración, la ostentación y la vanidad. La clase burguesa de París en este periodo estaba emergiendo nuevamente con mucha fuerza, consolidándose cada vez con más riqueza y con más poder. Entonces surge la necesidad, entre comillas, de hacer alardes de su gran poder adquisitivo. La ópera era el entretenimiento que estaba de moda entre los burgueses, así que cada función de ópera ellos la usaban para hacer un espectáculo de vanidad. El espacio que observamos aquí en esta foto es la escalera que lleva desde el acceso del edificio hacia los palcos. Así que podríamos considerarlo un espacio de transición, ya que lo primordial, lo esencial de un palacio de la ópera es justamente el escenario y el auditorio. Pero es interesante que este espacio, a pesar de ser de transición, está muy decorado, está con un tratamiento de importancia igual o incluso mayor al del auditorio, que es donde se desarrolla la acción. Esto pasa porque Garnier entendía qué le motivaba a los usuarios a asistir a la ópera. Él sabía que lo que las personas querían, más aún que escuchar las nuevas obras, ellos lo que querían era mostrarse, mostrar sus nuevos vestidos, sus nuevas joyas. ¿Se pueden imaginar a las parejas desfilando por estas escaleras entre cada acto de la ópera, mirándose de lejos unos a otros, con miradas de desconfianza, analizando el atuendo de los demás con juicio? Yo me puedo imaginar perfectamente algo similar a la escena de esta cena en primera clase de la película Titanic. Aquí estamos viendo el Palacio de Westminster en Londres, que sería un ejemplo de la arquitectura neogótica que también corresponde al romanticismo. En este caso no es eclecticista porque no vemos elementos de varios periodos. Eminentemente vemos elementos del periodo gótico, mejor dicho, que hacen alusión al periodo gótico. Originalmente este edificio era una construcción medieval, pero en el siglo XIX se destruyó en un incendio muy grande, un incendio enorme. Así que se encargó a algunos arquitectos, como eran Charles Berry y Augustus Pugin, el rediseño y reconstrucción de este palacio. Para este proyecto, ellos decidieron revivir el estilo gótico inglés de la Edad Media. ¿Recuerdan cómo el gótico inglés hacía énfasis en las líneas horizontales a pesar de ser también bien alto como era el gótico francés? Bueno, esa misma característica la podemos ver aquí, un énfasis en las líneas horizontales con la composición a pesar de tener elementos muy altos. También vemos el uso de muchas ventanas vidriadas que pueden iluminar el interior con luz natural, pero en este caso ya no presentan los contrafuertes y arbotantes porque gracias a los avances tecnológicos de la revolución industrial ya no eran necesarios estos apoyos. Ellos aún así podían construir estas grandes aberturas, iluminar el espacio sin la necesidad de usarlos. Así llegamos al final de nuestro brevísimo análisis del arte del romanticismo. Espero que les haya servido como inspiración para elegir los temas de su investigación personal. Ya saben cómo contactarse conmigo en caso de que tengan dudas. Espero que este video haya sido de su agrado. Hasta la próxima.